Este video te va a instruir a cómo instalar un kit de motor de 2 tiempos en una bicicleta. Este motor es para bicicletas rodado 24 en adelante. El diámetro de los tubos tiene que ser de entre 25 a 28 milímetros y la altura entre tubos de 22 a 28 centímetros para que quepa el motor. Y el cuadro tiene que ser de estilo V. Para la colocación del sprock, primero deberás quitar la llanta trasera del cuadro. La abrazadera cuenta con 2 placas, 9 tornillos y 2 gomas. Corto una línea entre 2 agujeros del hule para poder empezar a poner cada una de las piezas en el rin. Coloca ese mismo hule que cortaste en el interior del rin, asegurándote de alinear los agujeros del hule con los espacios de los rayos, y después pones el segundo hule por la parte de afuera. Luego coloca una de las 2 placas de media luna por la parte de adentro y por la parte de afuera colocas la estrella. Ahora, los dientes de la estrella tienen que estar hacia afuera para evitar que la cadena esté demasiado cerca de los rayos. Sujétalo todo con los tornillos. Pon primero solo 2 tornillos sin apretarlos tanto todavía. Y al final coloca la segunda placa. Ahora sí, pon cada uno de los tornillos en los agujeros sin apretarlos tanto tampoco. Por lo pronto solo necesitamos que sujeten todo en su lugar. Apretar los tornillos es muy sencillo. Aprietas uno y luego el que tienes enfrente. Después aprietas el que tenías al lado del primero que apretaste y luego el de enfrente. Y así sucesivamente hasta terminar con cada uno de los tornillos. Esta forma de apretar tornillos se le conoce como estrella, y es muy importante hacerlo de esta manera para evitar que el sprock se desnivele y quede chueco. Y por último vuelves a instalar la llanta con el sprock ya completo. Para la instalación del motor, primero quita las abrazaderas. Después coloca el motor en el cuadro buscando la posición más correcta. Y finalmente vuelve a colocar las abrazaderas ajustándolas bien para que el motor no se mueva del lugar. Dejaremos el carburador por mientras en la posición en que tiene que estar, pero no hay que apretarlo demasiado porque al final tendremos que volverlo a utilizar.
Instalar el escape es demasiado sencillo. Lo primero que hay que hacer es quitar los tornillos y la placa que vienen ya atornillados en el motor. Después de hacer esto, ordenas los tornillos, el escape y la placa, y al final lo atornillas todo de nuevo en el motor. Asegúrate de que quede muy bien apretado. Esta parte requiere un poco más de paciencia. No es complicado, pero se requiere más atención. Primero hay que quitar los puños viejos del manubrio junto con los frenos. En segundo lugar, colocamos la palanca del clutch en la parte izquierda del manubrio y después vuelves a poner el freno. Se coloca de esta manera para que sea más sencillo apretar el clutch sin que los frenos estorben. La posición dependerá un poco de la forma en que cada persona sienta más cómoda. El siguiente paso será poner los puños. Para instalar el switch de apagado, primero se enrosca el cable en un costado del switch. En este caso pondremos el cable que tiene esta pieza metálica en forma de L. Y segundo, se desatornilla en dos partes para poder colocarlo en el manubrio. El puño del lado derecho tiene que tener este plástico blanco para poder ajustar en él el cable. Se mete primero el pivote del cable en el agujero y se acomoda el switch. Al final, juntas las dos partes y las atornillas. El carburador ya lo teníamos puesto en el motor, solo tenemos que terminar de conectarlo. Quitamos la pieza superior y acomodamos cada una de las piezas en el cable, justo en el orden en que estaban adentro del carburador. El pivote del cable tiene que pasar por la ranura del tubito negro. Volvemos a colocar el carburador en la posición en que lo habíamos dejado y ahora sí, instalamos de nuevo la pieza que quitamos, pero con el cable ya puesto. Asegúrate que la pieza quede hacia arriba. Esa es la posición correcta del carburador. Y al final lo apretamos. El CDI se ajusta enfrente del motor, en el cuadro, y se aprieta con la placa hasta que no se mueva del lugar ni se voltee. Ahora, la conexión de cables es muy sencilla. Va azul con azul, negro con negro. Después verde con azul y otra vez negro con negro. El cable que nos queda por poner es el que va al clutch. Se abre la palanca del clutch para meter el cable por la ranura. Como anteriormente hicimos, el pivote entra por el agujero y el cable pasa por las ranuras. Del otro lado del cable tenemos que insertar el resorte más grande, que pasará por el agujero de esta pieza lateral del motor. Después se mete el segundo resorte, el más pequeño, y al final el cable irá ajustado a la palanca del motor. Tiene que quedar un poco tenso para que funcione, pero no demasiado. La bujía se pone en 3 pasos sencillos. Se atornilla el motor, se aprieta con la herramienta especial que viene incluida en el kit, y al último se le pone el empaque del CDI. Para poner el tanque, primero se enrosca el interruptor. Apretándolo lo suficiente con una llave. Segundo, se coloca el tanque en la parte exterior del cuadro. Tiene que estar bien nivelado para evitar que la gasolina se derrame.
En tercer lugar, se corta en dos la manguera para poder conectarla al motor. Una mitad de manguera va al interruptor y el otro extremo va al filtro. Y la otra mitad va al filtro y al carburador. Y listo, se debería ver de esta forma. Y por último, se pone la tapa del tanque en la parte superior. Ahora instalaremos el tensor de la cadena. Esta va en la parte trasera del cuadro del lado izquierdo de la bicicleta, junto a la llanta. La polea del tensor tiene que estar volteando hacia la llanta, no hacia afuera. Después pondremos la cadena. Para esto tenemos que desatornillar la tapa donde irá la cadena en el motor. Colocamos la cadena en la estrella de la llanta y el otro extremo lo pasamos por la estrella pequeña del motor. Medimos la cadena y calculamos dónde se tiene que cortar para que quede bien. No muy suelta, pero tampoco muy apretada. Cortamos la cadena y le volvemos a colocar el seguro para unirla. Lo pasamos por el tensor y la ajustamos para que quede en posición. Por último, ponemos el cubrecadena antes de poner la tapa del motor. Ponemos los dos tornillos y pasamos el agujero del cubrecadena por el tercer tornillo. Del otro extremo lo abrazamos al cuadro con la placa. Se dobla la placa y se atornilla. Y finalmente, para terminar la instalación de forma correcta, ordenamos todos los cables. Los amarramos al cuadro con cinchos para que no queden sueltos o colgando y así evitar que se dañen. Y ahora sí, hemos terminado la instalación del motor. Solo falta prenderlo y echarlo a andar.